Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexicana de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. La semana pasada, el INEGI dio a conocer la evolución de indicadores muy relevantes en México. Estos indicadores fueron los de consumo en el mercado interior y el de inversión fija bruta, y que siguen siendo decepcionantes en la ruta de la recuperación económica de México, pues son dos de los cuatro motores esenciales de cualquier economía y que se reflejan en otras variables como generación de empleos, recaudación de impuestos, productividad, bienestar y progreso. Pero ¿quién mejor para explicarnos la evolución de estos indicadores desde su agudo ángulo de análisis que el doctor Macario Esquetino, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey? Muy buenas tardes, Macario. Raimundo, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto verte. Bueno, siempre me da gusto verte, pero ahora me da más gusto verte ya recuperado, en proceso de rejuvenecimiento, como te ves. Gracias. Será por también el buen trato que me dan amigos como tú. Muchas gracias, Macario. Macario, bueno, pues sin duda que el ángulo de análisis que en particular tú tienes de la evolución de las variables económicas es articularlas también con la política. No todo son solamente los datos, hay que analizarlos y relatarlos. En particular estos indicadores, incluso junto con el de hoy, de la producción industrial, hacia dónde vamos y cómo estamos para terminar el año, por ejemplo. Bueno, esencialmente la economía mexicana está estancada, Ray, desde marzo, abril, depende de la variable que uno utilice. Realmente el crecimiento ha sido minúsculo. Por ejemplo, el consumo se encuentra ahorita al nivel que tenía en abril, la inversión al nivel que tenía en marzo. Vamos a ver cómo queda el índice global de actividad económica, pero creo que vamos a estar al nivel de mayo. Es decir, prácticamente estamos creciendo cero y esto es muy importante porque, bueno, pues estamos rebotando de una caída espantosa del año pasado y con ese rebote podemos llegar al 5.8, 6, hasta el 6.2 que acaba de anunciar el Fondo Monetario. Es posible, pero es que realmente ahorita ya no crecemos. Y mi gran preocupación es el próximo año. Si estamos ahorita moviéndonos a un ritmo de cero, pues el año que entra, ¿de dónde va a salir el 3 o 4% que algunos esperan? Probablemente creen que se va a acabar el problema de los chips en esto de los autos o el problema de los contenedores y que esto nos va a permitir exportar. Y yo no tengo duda que así será, pero las exportaciones son muy pequeñas comparado con el tamaño de la economía. Lo grande en México es el consumo, como tú decías, 2/3 de la actividad económica es consumo. La inversión, que debería ser 20%, ahorita de andar en 18%, pero estas dos cosas son las grandes. Si eso no se mueve, pues no hay forma de que la economía crezca. Macario, pero particularmente en el consumo, pues la inflación se está comiendo parte del ingreso de las personas. No ha habido generación de empleos suficiente para regresar a los niveles de prepandemia. ¿De dónde está saliendo el dinero para consumir? Está saliendo de los ahorros. Las personas ahorraron mucho el año pasado porque en los meses que estuvimos encerrados pues, no se podía consumir. Los que siguieron teniendo ingreso ahorraron. Muchos pues no tenían esa posibilidad, pero algunos sí lograron ahorrar. Y cuando uno revisa cómo van las cuentas bancarias, es notorio cómo en este año la gente movió sus recursos de pagarés a mediano, largo plazo, los movió a ahorros a la vista y de ahí está financiando ahora un consumo que no va a durar mucho, de hecho ya no está durando, ya no está creciendo. Efectivamente creo que ese va a ser uno de los problemas serios, sobre todo con esta inflación que sí es significativa, ya no es tan pequeñita como parecía, le está pegando además más duro a quien tiene ingresos más bajos, ahí es donde se nota más el crecimiento de los precios, entonces sí, ahí podemos tener un problema. En esta recuperación, Macario, que tú describiste en su momento en forma de raíz cuadrada, ¿de acuerdo? En donde están aplanadas justamente la función de estas variables, la inversión fija bruta, que son
toda esa reposición de los bienes que se deprecian y activos nuevos? ¿En dónde se encuentra esta incertidumbre por invertir y hacia dónde vamos también? Bueno, en este momento estamos 15 puntos abajo de lo que estábamos en 2018. Y no es que en 2018 fuera una cosa espectacular, pero es el último momento bueno que tuvimos, que se acabó con la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. De ahí empieza a caer la inversión. Antes de que llegara el bicho ya traíamos una caída de 8 o 9%. Con la pandemia obviamente fue mucho mayor el golpe, pero a la hora de que se quiere recuperar ya no llega ni siquiera al nivel prepandemia, y por eso hoy estamos 15 puntos abajo. La razón es fundamentalmente pérdida de confianza, porque el entorno internacional sería muy favorable en este momento para la inversión, con el pleito entre Estados Unidos y China. Sin embargo, pues nadie quiere venir a un país que de pronto se le ocurre cambiar las reglas y destruir valor de una manera espectacular, como es el caso de la reforma energética o eléctrica que se está proponiendo. Eso es realmente una amenaza muy seria para la inversión, y yo creo que nadie va a querer jugar a ver si esto se aprueba o si al rato se les ocurre otra cosa. Mejor pues se van a invertir a otros países, hay muchos. Sí, caray, Macario, y hoy se dio a conocer también información de la producción industrial, donde está la construcción, la producción de electricidad, la extracción de petróleo, industrias de manufactureras que ocupan mano de obra de carácter intensivo. También en qué situación pandémica se encuentra. Bueno, minería sigue cayendo. Minería es en 80% la extracción de petróleo, y esto ha ido cayendo desde 2004. No se debe a esta administración, es un proceso pues de largo plazo. Se están acabando los campos petroleros fáciles que teníamos. Para mantener la producción están sacando petróleo de campos que hoy cuestan una fortuna y están perdiendo dinero. Por eso Pemex, a pesar de que quiere producir más, lo único que logra es perder cada vez más dinero. Pero lo más grave para mí es lo que está pasando con electricidad. La electricidad había crecido desde siempre más rápido que el resto de la economía, en particular desde que se abrió la posibilidad de inversión privada en 92 en los productores independientes de energía. Estos ayudaron a que creciera la producción, y sexenio tras sexenio tú veías un crecimiento de incluso el doble en electricidad de cómo crecía la economía. En este sexenio, la electricidad se está contrayendo más rápido que la economía completa. Y es que el incapaz que dirige Comisión Federal, el señor Bartlett, no tiene la más remota idea de cómo funciona el mercado. Perdió $1,000 millones en esta renegociación del contrato para la compra del gasoducto, porque no entiende el valor esperado. Esto se lo dijo Carlos Ursúa en su momento. Perdieron a inicios de este año una fortuna con el gas natural por el congelamiento que hubo en Texas, y no teníamos coberturas. Y ahora dice que pues necesita una reforma para funcionar, cuando en realidad él le devolvió al sindicato lo que se había logrado quitar, los privilegios absurdos que tienen en pensiones, que habíamos logrado quitar con la reforma energética de 2013. Por eso está perdiendo dinero Comisión, no por la competencia, es por la incompetencia de Bartlett. Entonces, pues eso a mí me preocupa mucho, Ray, porque si no hay electricidad, no puede haber inversión en manufacturas, no se va a poder sostener. De ahí entonces de que justamente la Comisión Federal de Electricidad y Andrés Manuel y la Secretaría de Energía impulsen esta llamada reforma eléctrica que le devolverá a los mexicanos, así sería su eslogan, lo que se nos ha quitado. ¿Hasta dónde tú ves la posibilidad de que se logre contrarrestar la eventualidad de una autorización de esta contrarreforma? Bueno, esta reforma lo que busca es concentrar el poder en el gobierno, en particular en López Obrador. Su único objetivo es mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Ya no se puede reelegir ni extender su mandato, pero pues querrá poner a alguien ahí que le haga caso,
como la señora Sheinbaum, por ejemplo, y quiere concentrar todo. Esta reforma no tiene ningún sentido económico o financiero o de justicia social, ni siquiera de soberanía. Un país hoy en día no puede ser soberano si no tiene electricidad suficiente a un precio accesible. Entonces, esto realmente es un abuso, esto es una deshonestidad, es una trampa. Yo espero que la mayor parte de la población se dé cuenta de ello y sobre todo de la oposición. Yo creo que esta reforma no debe pasar y ni siquiera debía estarse discutiendo en medios. Si alguno de los amigos del auditorio ve a un comentarista que le encuentra algo bueno a la reforma, está viendo a un comentarista que o es deshonesto o es cobarde o está cobrando. Así es. Igual el fin de semana escribiste sobre petróleos mexicanos, Macario. Sí, en Pemex es también un problema muy serio. Te decía yo, están usando pozos, campos petroleros, que ya cuesta mucho más sacar el petróleo de a lo que lo puedes vender. Sí hay algunos campos que todavía son de los buenos, ¿no? Maloob, Q, todavía puedes sacar petróleo más o menos barato, pero algunos te cuestan $150 sacar un barril y lo puedes vender en 70, y de ahí hay que descontar pues lo que hay que pagarle a los mexicanos por los derechos petroleros. Ya ni siquiera nos están pagando los derechos, Ray, ya los bajó el gobierno para ver si con eso Pemex sobrevive, pero eso es robarnos a nosotros. El petróleo es nuestro, no de Pemex. Sí, yo creo que en este sector en particular, la energía, el gobierno está causando un daño muy, muy serio al patrimonio nacional. La preocupación esencial que yo recuerdo tú manifestabas allá por el 2018 era impulsar una reforma fiscal. ¿Se va a volver a quedar el sexenio sin reforma fiscal? Sí, sin duda, creo que ese era el momento. En vez de cancelar el aeropuerto, debían haber hecho la reforma. Si la hubieran hecho hoy, el presidente sería sumamente popular, tendría recursos para impulsar sus programas sociales, sería un héroe. En cambio, lo que hizo fue cancelar el aeropuerto y entonces, pues es lo que es. No va a poder hacer ya reforma fiscal en lo que resta, sería absurdo que lo hiciera. Vamos a ver si el que venga o la que venga en el próximo sexenio arranca con la reforma, porque es el momento cuando puedes hacer una reforma fiscal, Ray, al inicio del gobierno, porque al final, pues ya ni quien te haga caso. Así que entonces nos vamos a pasar el resto del sexenio sin la reforma fiscal que necesita México y todas las entidades federativas. Exactamente, sin esa reforma, la verdad es que no hay manera de que las cuentas públicas sean realmente sanas. No lo están siendo ahorita y no lo van a hacer sin reforma fiscal. Mi querido Macario, como siempre, el tiempo es nuestro no aliado. Yo te agradezco mucho, pero le recomiendo mucho a nuestro auditorio que te lea ahora todo lo que escribes y también audios, podcasts en macario.substack.com, ¿es correcto? Es correcto, Ray, muchas gracias por la promoción. Y sí, el que guste ahí se puede anotar y recibe todo esto que yo publico. Cómo no, Macario, agradezco mucho la generosidad de tu tiempo, pero sobre todo tu amistad y el tiempo para cuentas claras. Al contrario, Ray, muchísimas gracias y muchas gracias al auditorio. Hasta pronto, Macario. Bueno, pues ya lo ve, la recuperación económica de este 2021 y lo que resta del sexenio no va a alcanzar siquiera para estar al nivel previo de la crisis provocada por la pandemia, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor Macario Esquetino, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.